En Marcos capítulo 1, en el verso 7, Juan está predicando, Juan el Bautista está predicando, y Juan hace referencia a alguien que va a venir detrás de él. Dice: viene detrás de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de sus calzados. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y habla de cómo Jesús en ese momento se apareció en Nazaret y cómo fue bautizado por Juan el Bautista. Y hay un acontecimiento en este momento donde en el verso 11 dice que se vino una voz del cielo, y esa voz decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto es relevante porque entre Malaquías y los evangelios hay un periodo de 400 años de silencio, donde Dios no dijo nada. Se terminó el Antiguo Testamento, hay un silencio, y después vemos otra vez a Dios hablando a través de Mateo, a través de Marcos, a través de Juan, a través de Lucas. Y lo primero que se dice después de ese periodo de silencio, cuando el cielo se abre públicamente, es que Jesús era el Hijo de Dios, el Hijo amado, en el cual tenía él complacencia. Entonces hay una aparición pública de Jesús en ese momento. Pero esa aparición pública es seguida en el verso 12 del relato donde Jesús es impulsado por el Espíritu a ir a un desierto. En ese desierto Jesús es tentado. El libro de Marcos no relata con los detalles que lo relata Mateo, todo lo que ocurrió en el momento de la tentación, pero sí habla de que hubo una tentación y hubo un impulso del Espíritu Santo que llevó a Jesús. Mateo dice que cuando Jesús venció esas tentaciones que tenían que ver con su identidad de hijo, con lo que el Señor quería hacer con él, con una dependencia de Dios, dice que Jesús desciende en el poder del Espíritu Santo. Y cuando Jesús desciende en el poder del Espíritu Santo, ahora aquí en Marcos dice en el verso 14 que Jesús comienza su ministerio, comienza a predicar el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, lo que inmediatamente relata Marcos que ocurre después de eso es que Jesús, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban las redes en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y les haré y seréis pescadores de hombres. Y dejando sus redes le siguieron. Y lo que vemos inmediatamente es a Jesús haciendo un llamado a sus discípulos. Ahora, Juan el Bautista había anunciado quién era, la misión de él, y él comienza a predicar, pero Jesús comienza su ministerio. Y nosotros vemos en los relatos de los evangelios cómo Jesús sanaba enfermos, liberaba a los endemoniados, multiplicaba los panes. Vamos a ver todo lo que Jesús hizo. Pero una de las cosas que Jesús hizo como algo de prioridad fue discipular personas. Y vemos cómo desde el comienzo Jesús lo que hace es llamar a unas personas para que sean discipuladas por él. Y de ahí en adelante lo que vamos a ver es que Jesús, mientras predicaba, habían dos tipos de personas alrededor de él. Las multitudes, en el verso 8 del capítulo 3 habla de esto, pero también los discípulos. Y comienza a verse una diferencia entre ellos. Y en el capítulo 3, el verso 13, Jesús lo que hace, dice: sube al monte, y llamó a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviese con él, para enviarlos a predicar. Y hay tres cosas importantes que Jesús hace cuando se trata de sus discípulos.
Lo primero que Él hace es que los llamó a los que Él quiso. Y surge la pregunta: ¿qué fueron los parámetros que Jesús utilizó para llamar a los que Él quiso? En otro de los evangelios dice que Jesús oró. Y en Juan dice que Jesús le dice al Padre: a los que me distes. Entonces, de alguna manera deja de entrever los evangelios que Jesús no operó desde un capricho escoger a los que Él quería, sino que Dios le asignó. Pero dentro de esa asignación también, ¿qué miró Jesús para que los llamara a estar con Él? Y por eso es que esta serie le estamos llamando una cultura de discipulado. Pero también estamos diciendo que para que esa cultura de discipulado se establezca, va a necesitar que nosotros podamos entender lo que es tener un espíritu enseñable. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todo el mundo, pero sí hace acepción de actitudes. Y eso es totalmente diferente. A veces nosotros nos preguntamos por qué pasa algo con alguien y no pasa el otro. No es acepción de personas, pero sí acepción de actitudes. Y si usted se pone a pensar, nosotros mismos deberíamos de operar de esa manera. Nosotros no debemos de ser quienes hacen acepción de personas, pero sí podemos hacer acepción de actitudes. Entonces Jesús mira a la multitud y Él ministra a la multitud. Camina en medio de la multitud, sana las dolencias de la multitud, liberta a los que están endemoniados, comienza a ministrar esas necesidades. Pero mientras Él está haciendo eso, Él sabe que su misión principal no es con las multitudes. No porque no ame a las multitudes, sino porque las multitudes siempre tendrían necesidad. Y Él tiene un plan y Él tiene un propósito. En un futuro, Jesús sabía que iría a la cruz. En un futuro Él sabía que moriría. Y en ese futuro Él sabía que al morir era importante que Él dejara establecido quiénes le darían continuidad a la misión que comenzó con Él. Y desde ahí Jesús traza una ruta crítica extraordinaria, porque cuando hablamos de ruta crítica es la habilidad que yo tengo para ver hacia dónde quiero ir y lo que se requiere para llegar en el tiempo allá, de tal manera que conforme voy avanzando no llegue a un punto que me detenga porque no hice algo en el pasado que ahora tengo que esperar para poder continuar. Entonces Jesús sabe que le va a llegar la cruz, sabe que necesita predicar un evangelio, pero sabe que necesita discipular para que en el momento que Él tenga que ascender al cielo pueda haber continuidad. Entonces Él toma dentro de la multitud, amando a la multitud, pero viendo quién tiene la actitud de un espíritu enseñable, que es una característica importante de un discípulo, porque la palabra discípulo es aprendiz. ¿Y cómo le enseñas al que no quiere ser enseñado? Jesús no podía darse el lujo de fracasar. Entonces, en medio de lo que Él hace, una prioridad es que Él toma a algunas personas, Él toma a las que Él quiere, para que esté con Él. Lo invita a un proceso. El proceso es: quiero traerte a que estés conmigo para que vivas un proceso de aprendizaje. Lo que ocurre con una persona cuando se convierte a Cristo es una invitación a que viva un proceso con Jesús de discipulado, de aprendizaje, pero que Jesús necesita
una actitud, un espíritu enseñable. Si nosotros no tenemos este espíritu enseñable, que es la característica primordial de un discípulo, entonces nos quedamos, Moisés, vení por favor, nos quedamos siendo alguien de la multitud. Jesús te ama, pero no puede llevar a cabo su plan con personas que no quieren ser enseñadas. Eso ocurrió cuando Jesús estuvo en la tierra y sigue ocurriendo hoy. Y aquí surge la primera pregunta: ¿tenemos nosotros un espíritu enseñable? ¿Soy yo alguien enseñable? Son las preguntas que nos tenemos que responder mientras vamos recibiendo esta enseñanza, que a veces no nos hemos tomado el tiempo para preguntarnos eso. ¿Cómo te evaluaría hoy? Y yo le pido que tenga paciencia, porque esta enseñanza es tan importante y tenemos que llevarla al detalle para poder derribar todos los paradigmas, todos los argumentos que se han levantado a través del tiempo por no haber entendido el diseño bíblico de discipulado que Jesús nos modeló aquí en la tierra. Por eso es que quiero que leamos Marcos y nos demos cuenta que el libro de Marcos hay un énfasis. Y estoy cogiendo el libro de Marcos, pero está en Mateo y está en Lucas y está en las cartas de Pablo. El énfasis es que nosotros estamos supuestos a ser imitadores de Cristo. Y hemos hecho muchas cosas. Adoramos, ayunamos, hacemos vigilia, nos congregamos, predicamos, evangelizamos, intercedemos y hacemos todas las actividades espirituales que debemos de hacer, pero no entendemos el objetivo primordial. El objetivo primordial es que se hicieran discípulos. Entonces Jesús viene y toma a estos para que entren en un proceso de discipulado. Ese proceso no solamente iba a ser un proceso informativo, sino iba a ser algo relacional. Él lo trajo a quien Él quiso para que estuvieran con Él. Entonces el discipulado es relacional, no es informativo. Entonces lo llamó para tener una relación con Él. Pero también el discipulado es de propósito. Por eso es que Jesús también les dijo que los iba a enviar a predicar. Entonces no era con el objetivo de ser amigos y no era con el objetivo de enseñarles una información, había un propósito. El discipulado es Dios tomándote a ti en una relación con Él para procesar nuestro carácter de tal manera que se nos habilite para poder alcanzar nuestro propósito. Si nosotros estamos en la iglesia y no estamos haciendo eso ni entendiendo eso, no estamos logrando el objetivo primario, primordial, por el cual el Señor nos llamó para que estuviéramos con Él, que es discipularnos, encaminarnos al propósito. Entonces Jesús escoge a lo que Él quiere y dice: yo trato con la multitud, y si estás enfermo yo te sano a ti y te sano a ti. Si eres discípulo te sano, si eres multitud te sano. Yo quiero libertarte. Si eres multitud, quiero traer libertad a tu vida, y si eres un discípulo, quiero traer libertad a tu vida. Quiero suplir tus necesidades aquí y quiero suplir tus necesidades aquí. Pero hay una gran diferencia entre estar aquí y estar allá. La diferencia es que aquí todo se trata de mí y allá
a pesar de que Dios me da todo lo que quiere darme aquí yo me dispongo para participar del plan y del propósito de Dios. Las multitudes son egoístas. Quieren que todo gire en torno a ellos, que Dios venga a trabajar en aquellas cosas que ellos requieren, pero no están disponibles para decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Quiero mi propósito, pero no quiero participar del propósito de Dios. Quiero mis sueños, pero no estoy interesado en participar en el sueño de Dios. Y Jesús sabía eso. Y eso es lo que hizo que Jesús escogiera a unos y a otros no. La invitación es para todos. Sigue siendo para todos. Por eso Jesús dijo: hey, les conviene que yo me vaya, porque cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él no era omnipresente. No hubiese tenido nunca la capacidad de discipular como hoy lo puede hacer el Espíritu Santo. No se ha desarrollado la iglesia todo lo que se ha desarrollado hoy. Entonces la pregunta es esta: no solo si yo tengo un espíritu enseñable, la pregunta es: ¿dónde quiero caminar yo con Dios? ¿Quiero caminar como una multitud o quiero caminar como un discípulo? A la multitud se les enseña en parábolas, pero con los discípulos hay misterios que les son revelados. Entonces comenzamos a leer la Biblia y nos vamos a ir dando cuenta en el capítulo 4, en el capítulo 6, en el capítulo 5, que hay cosas en las que los discípulos participan que no participa la multitud. Jesús estaba enseñándole, pero no solamente como una información, sino también en el proceso lo iba enviando, y en algunos momentos ellos regresaban contentos de ver cómo aún los demonios se les sujetaban. Pero también Jesús hizo cosas con gente en un ámbito más privado. Entonces hubo un momento que habían 12 discípulos, no sé si vienen 12 rápido. Entonces Jesús, en medio de la multitud, toma a 12 y los agarra para que anden con Él. Ahora yo me imagino que ya algunos de la multitud dijeron: ¿y por qué a ellos y a mí no? ¿Qué tienen ellos que no tenga yo? Y yo estoy seguro que además del propósito de Dios, lo que Jesús ha de haber visto en estas personas eran la capacidad de ser enseñable. Porque Jesús no podía correr el riesgo de invertir 3 años de su vida enseñándole a personas que una vez que Él no estuviesen comprometidos con el mensaje, con la doctrina, con la misión, con los principios, los valores. Él tenía que asegurarse que esas personas fuesen las indicadas, tuviesen el corazón, la plataforma, no la perfección. No eran perfectos. Cuando nosotros los vemos en su caminar con Jesús, vamos a ver muchos defectos. Vamos a ver un Pedro que literalmente el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Ese mismo Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero Pedro tenía algo que lo vamos a ver. ¿Cuál fue la actitud de Pedro cuando Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás? ¿Se resintió con Jesús o continuó con un espíritu enseñable cuando el Señor lo confrontó? O sea, Jesús no busca gente perfecta, ni siquiera talentosa, porque dice que de lo vil y lo menospreciado escogió el Señor para deshacer lo que es por lo que no es, y para avergonzar a los sabios. En otras palabras, usted y yo podemos ser el más cabezón que hay, el más inteligente, el más elocuente, el más carismático, pero muchas veces esos carismáticos creen que se la saben todas.
Esos sabios creen que se la saben todas. Esos talentosos creen que se la saben todas. Entonces, cuando se la saben todas, ¿quién te enseña? Nadie. Entonces dice el Señor, Él escogió lo vil. ¿Por qué? Porque hay alguien que dice, yo soy superior. Ese no es nada. Pero ese que no es nada, sabe que no es nada. Y como sabe que no es nada, tiene una actitud de aprenderlo todo. Por eso, si vamos a hablar de discipulado, hay que entender la importancia que Jesús le da al discipulado, y lo necesitamos ver desde Marcos capítulo 1 hasta Marcos capítulo 16. Diferentes momentos en el que Jesús marca la vida de esos discípulos. Entonces, Él lo primero que hizo fue, una vez ministrando a las multitudes, comenzar a tomar discípulos. Discípulos, para que entren en un proceso de aprendizaje, de relación con Él, para cumplir un propósito. Eso sigue siendo vigente hasta hoy. Nosotros vemos la iglesia de muchas maneras, pero no lo vemos así. Entonces, cuando Jesús los llama y los saca a esos 12 de la multitud, porque tienen un espíritu enseñable, Él comienza a caminar en un proceso de enseñarles. Pero dentro de esos 12 hay momentos en que Jesús agarró a 1, 2, 3 y dejó a los otros ahí y se los llevó a vivir cosas que con los otros no vivió. Y eso es más profundo todavía. Es más profundo. Entonces yo digo que nosotros decidimos, quédense ahí, dónde vamos a estar cuando se trata de nuestra relación con Dios. Usted puede ser de la multitud, pueden ser de los 500, puede ser de los 120, pueden ser de los 70 que los mandó de 2 en 2, puede ser de los 12 y puede ser de los 3. Y todo eso depende más de nosotros que de Él, de la actitud que nosotros tengamos en el corazón, de la disposición que tengamos para aprender. Ahora, nosotros cometemos un doble error. Primero, no nos damos cuenta que nuestra forma de actuar para con Dios define dónde estamos, pero cometemos el siguiente error. Una vez que vemos a otro, ahora no nos damos cuenta que estamos donde estamos porque nosotros decidimos, y terminamos quejándonos y cuestionando y señalando y criticando y preguntándonos por qué nosotros no. Y esto necesitamos verlo a la luz de las Escrituras. Entonces el Señor les mostró cosas, y esto todavía no estoy entrando. Estoy hablando de la relación que usted tiene con Dios, que usted tiene con Dios, que usted tiene con Dios. Porque hay dos lados del discipulado. Está el lado del discipulado que Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, lleva a cabo con nosotros. Y hay otro lado del discipulado que tiene que ver con aquellos colaboradores que están colaborando con el Señor en la obra del ministerio. Yo no estoy hablando todavía de tu relación con otra persona. Estoy hablando del secreto de tu corazón, cómo te comportas, cuál es tu actitud, cuál es mi actitud cuando se trata de verme como un discípulo del Señor. Eres alguien que cuando oyes la voz de Dios tienes un espíritu enseñable, eres un imitador, eres un hacedor. Porque si no tenemos esto,
no tenemos nada. Entonces, eso es parte de lo que el Señor está queriendo construir en nuestra vida. Ahora llega un momento, y mire cómo somos, en el que Jesús les habla a sus discípulos en Marcos capítulo 9 y el capítulo 10. Jesús le está anunciando su muerte, les habla de la muerte. Y quiero que vea esto, porque el Señor nunca ha tenido la expectativa de que nosotros seamos perfectos, pero sí que cuando nos va a confrontar con algo, nosotros que tengamos la disposición para escuchar con el deseo de cambio. Entonces el Señor habla de su muerte en el capítulo 9, en el capítulo 10, y nosotros vemos cómo lo que hacen ellos al darse cuenta que Jesús se va a morir, 3 de sus discípulos, Jacobo y Juan, y le estoy hablando de los que eran cerca de él. Qué fácil es confundirnos, porque ahora estos son mis íntimos, pero yo le cuento a todos que me voy a morir, que voy a ser crucificado. Y la pregunta que hacen mi íntimo es: cuando tú te vayas, yo quiero estar a la derecha y el otro que esté a la izquierda. Porque están en el proceso. Todavía hay asuntos en el corazón inconclusos. Todavía son egoístas. Todavía son carnales. Todavía están pensando en la vanagloria. Todavía no están viendo todo el panorama. Y es parte de lo que somos. Pero es el proceso por el cual el Señor nos está llevando. Y mientras nosotros estemos entendidos que estamos en ese proceso, vamos caminando. En el momento que nos detenemos y creemos que ya lo alcanzamos todo, ya dejamos de ser discípulos. Y los discípulos es tan evidente que aún después de muertos, aún ya con el Espíritu Santo habiendo sido derramado, en momentos hubieron diferencias entre ellos. Pablo en un momento le dijo a Pedro que se estaba comportando con algún grado de hipocresía y lo corrigió. La pregunta es: ¿qué capacidad tenía Pedro de recibir la corrección? En un momento Apolo está predicando, y mientras está predicando hay 2 discípulos que no eran tan elocuentes como Apolo, que no se dice de ellos que eran poderosos en la palabra como Apolo, pero que cuando Apolo termina de predicar, dice la Biblia que Priscila y Aquila lo toman aparte y le dicen: Apolo, necesita ser más exacto en el mensaje de la predicación que está llevando a cabo. Y nosotros miramos en las Escrituras una actitud de Apolo de escuchar. Entonces la verdad es que el ser discípulo no tiene que ver con que va a llegar un momento que lo alcancemos todo. El verdadero discípulo es el que mantiene una actitud del corazón con un espíritu humilde que puede ser enseñado. Y ese es el principal enemigo de nosotros. El principal enemigo de nosotros es que no tenemos un espíritu enseñable. Y después de esto, Jesús es cuando llega al capítulo 16, y vemos cómo en el capítulo 16 Jesús se les aparece a sus discípulos y le da la gran comisión. La gran comisión es: ahora ustedes vayan y hagan discípulos. Esa gran comisión sigue estando vigente para nosotros hasta el día de hoy. Si nosotros no cumplimos la gran comisión, no vamos a alcanzar los objetivos que el Señor quiere que nosotros alcancemos. Por eso es que es tan importante que nosotros en este tiempo podamos descubrir cómo vamos desde un diseño bíblico a desarrollar una cultura de discipulado. Y esa es la necesidad número 1 que hay en el mundo. No solamente que se levanten personas con un deseo de aprender, sino que se levanten personas que quieren enseñar. El estado de una familia, el futuro de una familia, depende de la capacidad de aquellos que están liderando
la familia de aprender lo que Jesús está queriendo enseñarle desde su diseño para la familia. Que la familia sea discipulada, que un papá sea discipulado, que una mamá sea discipulado, que los hijos sean discipulados, que todos sean discipulados. Entonces, si nosotros no logramos eso, las familias no van a permanecer, no van a ser estables, y la iglesia tampoco va a ser estable, porque la iglesia va como la familia va. Si la familia no está permitiendo que el Señor les enseñe cómo vivir una vida en familia desde su diseño, cuando nos juntamos aquí, tampoco vamos a poder llevar a cabo los diseños de Dios como iglesia. Por eso, cuando pensamos en discipulado, lo primero que pensamos es cómo le servimos a Dios en la iglesia. Y ahí nos equivocamos. Y ahí es donde reaccionamos. Porque cuando usamos la palabra discipulado, creemos que el pastor les está diciendo: a ver, tienen que dejarse ser discipulados y hacerme caso todo lo que yo les diga, y miren, y me van aquí y me van allá. Y entonces la gente está, no se vaya ahí. Yo le pregunto, ¿cuánto usted va a permitir que Dios le enseñe desde un espíritu enseñable para cómo gobernar su casa? Cómo ser un esposo, cómo ser una esposa, cómo ser un hijo, cómo ser un ciudadano, cómo ser un hermano, cómo ser un colaborador en la obra del ministerio. En realidad, de eso estamos hablando. Y si usted deja que el Señor le enseñe las cosas que Él quiere hacer en tu casa, y no es el ideal, pero yo estaría satisfecho. Yo no estoy predicando esto porque yo quiero levantar líderes para Osana. Yo estoy predicando esto porque creo que puede marcar la diferencia primeramente en tu casa. La bendición primera es para tu casa. Entonces usted está aquí para que nosotros prediquemos los diseños de Dios que usted lleva de regreso a su casa. Entonces necesitamos decidir a quién vamos a seguir. Jesús nos está llamando a que lo sigamos a Él, que nos dejemos enseñar por Él. Pero como decía el domingo pasado, aunque usted no se dé cuenta, alguien te está discipulando, alguien te está influenciando, alguien te está culturizando, alguien está provocando que tengas comportamiento, alguien te está vendiendo una idea, alguien te está vendiendo una filosofía. Y si no te está discipulando Jesús, entonces estamos siendo deformados, aunque estemos dentro de la iglesia. Y por eso necesitamos desarrollar una cultura. Una cultura es un sistema. Ese sistema incluye conocimiento. Estamos hablando de información en lo que creemos. Ese sistema de cultura tiene que ver con nuestras costumbres, tiene que ver con nuestros valores, con nuestros hábitos, con nuestro lenguaje, con la forma en que nos comunicamos, los símbolos, las relaciones, los hábitos que como grupo desarrollamos. Y ahí nosotros no tenemos una cultura de discipulado. No tenemos prácticas morales que la hemos adquirido totalmente como grupo. Tenemos un mensaje, tenemos un lenguaje, pero nos está faltando el que lo podamos llevar a comportamientos que generan ambientes propicios, de tal manera que nos ocurra lo que nos ocurre cuando nacemos. Cuando nacemos en una familia, y esa familia tiene una cultura, y usted va a ver que esa cultura tiene que ver con qué comemos, cómo hablamos, cuáles son los valores que tenemos, cómo nos comportamos, cómo tratamos los asuntos. Y nace. ¿Y por qué no lo hemos logrado? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto ser discípulos? ¿Por qué es tan difícil? ¿Qué es lo que nos impide? ¿Cuáles son los argumentos que levantamos cuando hablamos de discipulado? ¿Qué es lo que se nos viene a la mente? Bueno, lo primero que se nos viene a mí decirle a alguien
¿Por qué no quiere ser discipulado? Porque no tiene interés. No tengo interés. Ahora, si el libro de Marcos, el énfasis es discipulado, Mateo es discipulado, Jesús es discipulado. Si en el momento que Jesús va a ascender al cielo, Jesús se presenta resucitado ante sus discípulos, y después que se va, antes de irse al cielo, ascender al cielo, lo que va a hablar es de discipulado, yo me pongo a pensar, ¿qué tan importante es lo que les iba a decir al final? Y decía yo hoy en la mañana, yo me voy 2 días, me voy 6 horas a Bluefield en avión, y me despido como 50 veces en el aeropuerto de mi esposa, y le digo I love you. Si ya voy a regresar, me despido en el teléfono, estoy haciendo todo el voto porque quiero decirle algo importante, le quiero dar un abrazo. Cuando voy a viajar, el abrazo no es así, ni como en la mañana que mis hijas me llegan a dar un beso, ya me voy, papá. No, cuando voy a viajar I love you, portate bien, quiero mucho, acordate de esto, acordate del otro. Tratar de decir, Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo, por tanto, id. ¿Y qué cosa? Fíjese que nosotros somos buenos para predicar, pero el mandato fue id y hagan. Que la primera etapa del discipulado, la primera etapa es el arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de... O sea, usted está consciente de lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que si usted se vuelve evangélico, pero usted no se arrepiente, no hay un cambio en la mente, usted no va a vivir tiempos de refrigerio. O sea que usted va a ser evangélico con los mismos problemas matrimoniales, con los mismos problemas financieros, con los mismos problemas emocionales, con los mismos problemas de rechazo, con los mismos problemas de celo, con los mismos problemas de envidia, con los mismos problemas de adulterio, con los mismos problemas existenciales, con la misma depresión, con el mismo enojo, con la misma amargura, con una vida sin propósito. Usted va a ser el mismo. Y arrepentimiento es cambio de mentalidad, y cambio de mentalidad se requiere una actitud de aprender de nuevo, y para eso necesita tener un espíritu enseñable. Entonces no vamos a ningún lugar, porque estamos peleando. Y dice la Biblia que somos enemigos en nuestra mente. Somos enemigos de Dios. ¿Sabe lo que es un enemigo? Es alguien que se le opone. Párate de frente ahí. Eso es la definición por excelencia de enemigo. Cuando dice la Biblia que somos enemigos en nuestra mente, que Dios quiere enseñarnos algo y nosotros nos oponemos. ¿Por qué nos oponemos? Porque no tenemos un espíritu enseñable. No queremos aprender. Necesitamos desaprender lo que nos enseñó la corriente de este mundo y comenzar a adoptar la mente de Cristo. Pero no queremos. Y eso es no ser un discípulo, no tener un espíritu enseñable. Entonces, una vez más, ¿por qué no tenemos un espíritu enseñable? Porque no tengo interés. Trate de hablar con un esposo que su matrimonio tiene problemas, pero él no tiene interés. O sea, vos le vas a hablar a él y lo vas a llamar y le vas a decir: venga, querido hermano, quiero mostrarle lo que dice la Biblia. Y las veces que yo puedo lo voy a decir. Trate a su mujer como vaso más. Ame a su esposa como Cristo amó a la. El amor todo lo cree, el amor todo lo puede, el amor todo lo da, el amor no es jactancioso, el amor no espera nada a cambio. Ame a su esposa. Y él no tiene interés. Usted habla con una esposa y le dice: hey, sujétese a su marido.
pero no tiene interés. Entonces, cuando usted habla de discipulado, olvídese por favor que tiene que ver con que usted habla un círculo de amistad o que usted haga algo para la iglesia. El discipulado puede incluir servirle a Dios, pero el discipulado es más un asunto de la actitud del corazón de las personas ante los diseños de Dios. Es usted diciendo: yo necesito reaprender. Pero si no hay interés, yo hablaba con mi esposa estos días y decía: yo sé que este es un tema que no es muy atractivo, porque la gente no tiene interés. Y entonces debatíamos entre si decirlo o no decirlo, pero la verdad es esa. Usted tiene que responderse si usted está interesado en desarrollar una relación con Dios donde usted permita que Él les enseñe su diseño. Eso lo convierte en un discípulo, lo saca de la multitud, lo pone en un proceso con Dios, donde usted camina con Él para cumplir un propósito. La vida se convierte en una vida abundante, una vida donde en medio de las aflicciones tenemos la realización de saber que estamos viviendo con un sentido de eternidad, darnos cuenta que estamos creciendo, que estamos un poquito mejor cada día, que estamos prosperando en todas las cosas. Porque si nosotros comenzamos a ser discipulados, lo que nos llevó a la deuda se nos va a enseñar, y se nos va a enseñar cómo no volver a entrar ahí, se nos va a enseñar cómo salir de ahí, y aquellos tiempos de sequedad y de conflicto por causa de nuestro arrepentimiento nos va a llevar a tiempos de refrigerio. Yo sé lo que son las deudas. Las deudas te enferman, te agobian, te afligen, pero no tenés interés de aprender cómo salir de ahí. Te agobian, sufrís, pero no tenés interés. Tu matrimonio está inestable, en cualquier momento se separan, pero no tenés interés. Tus hijos te tienen un temor en el corazón de que ellos se puedan desviarse. Sabes que no andan bien, sabes que es peligroso, sabes que no tienen el fundamento para permanecer sin meterse en algunos asuntos que les pueden destruir. Lo sabes, pero no tienes interés de que se te enseñe desde las Escrituras cómo. ¿Por qué la gente no quiere discipulado? No tienen interés. La educación no es un problema de los sistemas de educación. En Europa hay personas analfabetas. Hay personas que tienen acceso a la educación y no la toman. Yo fui uno de ellos. Yo no tuve interés para ser enseñado nunca, en nada. Yo nunca tuve interés cuando mi mamá me decía algo, cuando mi papá me decía algo, cuando mi abuela me decía algo, cuando mi suegra me decía algo, menos cuando mi suegra, pero no tenía interés de nada. Nunca me interesó que me enseñaran, aún en el deporte que amaba, que jugaba todo el tiempo. Yo lo que quería era jugar, pero que no me enseñaran, que no me corrigieran mis defectos, que me dejaran jugar. Y todo eso me impide desarrollar mi mayor potencial. Pero no tenemos interés. Nosotros tenemos el potencial para ser padres extraordinarios, esposos extraordinarios, empresarios extraordinarios, creyentes extraordinarios, hijos de Dios extraordinarios, pastores, maestros, evangelistas extraordinarios. Pero no tenemos interés. Otra razón por la que no queremos hacer, porque tenemos miedo al cambio. Tenemos miedo al cambio. O sea, yo no sé si pueda dejar de andar con mujeres. Yo no sé si me da miedo. No queremos dejar la vida pasada. Las cosas que nos causan deleite, las cosas que nos causan placer, aunque nos cobren a la vuelta de la esquina con rédito.
no tenemos miedo al cambio. No sé si pueda. Ese es el reto de nosotros. Eso es lo que Jesús dijo: yo quiero que tengan vida y que la tengan en abundancia. No queremos ser discipulados por orgullo. El orgullo puede ser un obstáculo significativo en aceptar la orientación de otras personas para nuestra vida. Nos puede costar admitirlo. Ahora, yo hablaba al medio del servicio y yo decía: ¿usted sabe cuánta gente paga miles de dólares por sentarse con alguien a que le haga el famoso coaching, mentoreo? Hay personas que viven, que son millonarios, porque cobran $10,000, lo más barato, por sentarse 2 horas a tener una conversación. Los cristianos somos los únicos que nos dan eso gratis y lo rechazamos. No tenemos interés, no queremos cambiar, somos orgullosos y nos estamos quejando de la vida que tenemos. Y Jesús sabía que la solución a ver las multitudes sufriendo no era convirtiéndose en Santa Claus. La misión de la iglesia no es social. La misión de la iglesia es predicar la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros hemos visto la iglesia como un lugar social. Mire, hay gente que viene y tiene necesidad, y si yo ando, yo ayudo, y lo vamos a seguir haciendo. Pero lo triste es que van a seguir igual, porque no entendieron que aquí era un asunto distinto. Jesús agarró a sus discípulos y en un momento los discípulos dijeron: no hay que comer. Y entonces Él les dijo: denle ustedes de comer. Y aquí viene la mentalidad griega, la mentalidad natural. Sale uno, según Él es bien inteligente, Él dice: Señor, ni que la fábrica de Bimbo de México estuviera aquí, le podemos dar a comer a tanta gente. O sea, Él era un gerente general, tiró sus números, hizo un cálculo y dijo: no se les puede dar de comer. Y aquí es donde viene el discípulo, el espíritu enseñable. El Señor les dice: hey, aquí hay 5 panes, aquí hay 5 peces. Los agarró, dio gracias y les dio y dijo: vayan y repartan. Si nos dijera y eso y estuviéramos a los 6, yo estaría aquí y le diría: Javier, anda vos primero. ¿Por qué? Porque me daría vergüenza. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Cómo lo va a interpretar la gente? O sea, no entendemos que nos estamos haciendo daño. Y le estoy dando ejemplos sencillos. No tenemos interés, somos orgullosos. Entonces la Biblia quiere el Señor darnos misterios, enseñarnos su diseño, enseñarnos su revelación, activarlos no solamente en los principios que son espirituales, que parecen naturales, sino en los principios que son sobrenaturales y producen cosas como la multiplicación del pan y de los peces. Pero estamos nosotros aquí aferrados a una manera de pensar, y no importa que nos pongan enfrente lo que nos pongan. Y el Señor sigue diciendo: arrepiéntanse y conviértanse. ¿Para qué? Para que vengan tiempos de refrigerio. El Señor quiere traer tiempos de refrigerio, descanso a vuestras almas. Por eso es que Él dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. El discipulado es descanso para las almas.
No, nosotros queremos un culto que nos dé descanso el domingo, aunque el lunes amanezcamos recansados. Mire cómo pensamos. Llegamos a la iglesia, dice la gente el sábado: ay, mañana voy a ir a la iglesia porque me siento horrible. Vienen porque se sienten horribles. O si no: pastor, casi no vengo hoy, pero mire, el Señor me renovó las fuerzas, dice. Y la gente sale renovada. Y mañana, y vivimos de domingo en domingo buscando que nos renueve, hasta que un día no nos da las fuerzas para venir. Y déjeme decirle que sin importar el nivel que usted tenga, siempre va a haber alguien que ha caminado un poquito más. Y ese que ha caminado un poquito más te puede elevar un poquito más. Si nosotros tomamos en serio lo que estamos tratando de generar aquí, lo primero que estamos tratando de generar es que tengamos un deseo de crecer, que tengamos un deseo de ser discipulados, que tengamos una evaluación si verdaderamente nosotros tenemos un espíritu enseñable. ¿Qué son las motivaciones por las que vengo a la iglesia? ¿Cuáles son las expectativas que estoy aquí? ¿Qué es lo que entiendo desde las escrituras? Una vez que logramos eso, vamos a entrar al diseño y vamos a ir profundo en eso. Pero si nosotros comenzamos a hablar, el discipulado es esto, el discipulado es aquello, y no hay un entendimiento y una actitud de corazón, será un tema más que predicamos, como muchos otros que hemos predicado, y no lo estamos llevando a la práctica. Y si de estos mensajes logramos sacar, aunque sea un pequeño porcentaje, ¿sabe cuántos retos le he hecho a este hombre? A ellos. Son gente ocupada con altos niveles gerenciales. Yo no sé si son 4,000. Aquí entre ellos pueden haber 6,000, 7,000 empleados que están siendo dirigidos. Entonces, yo le digo: hey, dame un poco de tu tiempo para la gente. Y aquí estamos. Cualquier área que usted quiera. Si quiere fútbol, le enseño. Lo voy a poner a correr y a solearse. Vamos a ver si va a seguir viniendo, pero lo voy a enseñar. El Señor nos llamó para que fuéramos discípulos y para que hiciéramos discípulos. Y la iglesia necesita retomar eso ya. Porque cuando venga la persecución, lo que sostuvo a la iglesia en el Imperio Romano fue la habilidad que ellos tuvieron de tener una cultura de evangelismo y discipulado. Evangelismo y discipulado. Eso hizo que ese Imperio Romano no pudiera haber detenido el mensaje y nos llegó hasta hoy. Y el mundo va a sufrir cambios, pero el evangelio tiene que seguir siendo predicado a toda criatura, discipulando hasta que Cristo viene por una iglesia gloriosa. ¿Sabe cuál es esa iglesia gloriosa? Es una iglesia de discípulos. La iglesia gloriosa no la vincule usted con muchos cristianos. La iglesia gloriosa son discípulos. La iglesia gloriosa no van a ser las más grandes. No es porque en Latinoamérica hayan 60% de evangélicos. Bien se dice, hoy en Latinoamérica el 60% son evangélicos. ¿Cuántos son discípulos? Es lo que Jesús quiere saber. Jesús no quiere saber cuán grande es Hosana en número. Él no quiere saber cuántos discípulos hay aquí de Él. No mío, ni de Hosana, de Él. Ese es nuestro objetivo. Esa es nuestra meta. Amén.